Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra matrona Eris, la señora absoluta del programa. Salve, Eris. Hoy nuestro programa se desmarca del paganismo un poco para tratar uno de los temas afines a la brujería e íntimamente ligado a su historia, que es el satanismo. Como ya he dicho en Facebook en Encrucijada Pagana, odiado por muchos, amado por pocos y temido por todos. Satán es el señor de la brujería occidental, nos guste o no, y es un tabú para la mayoría. Y el satanismo y su historia estoy seguro que no dejará indiferente a nadie. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos, no satánicos, ojo al dato, en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. ¿Por qué hablar de satanismo? Es importante empezar con una reflexión, ¿no? Desde Encrucijada Pagana, ¿por qué nos hemos desmarcado tanto de nuestra temática principal? Y vamos a hablar de un tema que, sin duda alguna, va a dar que hablar. Cuando hablamos de historia de la brujería, el gran público piensa, inevitablemente, en su figura central según la historia escrita por los vencedores. Esa figura es el diablo. Desde la reconsideración por parte de antropólogos e historiadores de la figura de la bruja, la propia brujería alzó su voz en contra de la imagen negativa con la que cargaba. Actualmente somos muchos brujos y brujas los que reivindicamos que la brujería no tiene nada que ver con el diablo, que probablemente haya tantas brujerías como brujos y que la visión fatalista que se tiene de ella corresponde a los restos de imaginería medieval fusionados con un romanticismo gótico y rematados, como no, con producciones hollywoodenses que nos siguen enseñando la imagen de la bruja como la vieja, mala, terrible y satánica. Por eso mismo es necesario, creo yo, conocer y hacer un programa sobre el que probablemente sea uno de los mayores tabús no reconocidos de la gran mayoría de paganos, el satanismo. Hemos buscado tanto desmarcarnos y demostrar que no somos adoradores del diablo que, curiosamente, nos hemos vuelto algo temerosos de esa faceta de la brujería que ha existido y sigue existiendo. El satanismo sigue siendo un tema que nos remite a lo peor de nosotros mismos. No en balde estamos hablando del culto del adversario, del dios judeo-cristiano, el príncipe de las tinieblas y el señor oscuro por excelencia de toda la historia de Occidente. Es en este punto donde es interesante lanzarnos a conocer eso que tanto se ha criticado desde el desconocimiento y poder así hablar con verdadera propiedad cuando decimos que no somos adoradores del diablo. Resulta enriquecedor para la historia de la brujería que tanto hemos tratado en nuestros programas. Ya hemos hecho unos cuantos, Baelia aquí la tengo como testigo y partícipe de ello. Y es necesario conocer la contrapartida cristiana y sus formas de ver el mundo. Este programa, es importante, no pretende ser una apología del culto al diablo, así como tampoco una exaltación de las barbaridades que se han cometido contra la humanidad en el nombre de Satán. No hay que olvidar que el veneno moral ha existido fuera y dentro de todas las religiones y que la maldad no reside en un nombre, reside en lo que hace la gente que lo toma como excusa, sea Satán, sea Dios, sea quien sea. No toda la brujería mal y destructiva es satánica, ni todo el satanismo es negativo y desechable. Amigos, escuchad y reflexionad, que quizás alguno se lleve una sorpresa. Bueno, pues vamos a empezar a introducir un poco el tema del satanismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de satanismo, estamos hablando de muchas cosas a la vez. Existen multitud de grupos que abrazan esta nomenclatura, pero que poco tienen que ver entre sí en su ideología y también en sus prácticas. En primer lugar, y antes de conocer los diversos tipos de satanismo, es imprescindible conocer la figura protagonista de todo este programa, ¿no? Que sería el diablo. El diablo, Satán, según la mayoría de sus adoradores, es el ángel rebelde que, llevado por su orgullo, se rebeló contra el Dios cristiano y por este pecado se vio recluido en el infierno, convirtiéndose así en el enemigo principal de Dios y de toda su creación. Esta visión del origen de Satán proviene de una mala traducción del hebreo, o sea, se hizo del hebreo al griego del Antiguo Testamento, en el que en Isaías, el versículo es el 14, 12, 15, dice: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El fragmento de Isaías, al hablar de Lucero, hacía referencia a un rey de Babilonia que cayó precisamente por su orgullo, ¿no? Por su soberbia. Y no
en principio no haría referencia en principio a una figura espiritual. Sin embargo, esta palabra, en Lucero, fue traducida como Lucifer por los primeros traductores, haciendo referencia a un dios romano, lo que llevó a la confusión del fragmento y a su posterior malinterpretación. Lucifer, sería Lucifer. Lucifer. Exacto. Lucifer era la versión latina de fósforo, que era el nombre dado a la estrella matutina, personificado como el astro que anuncia la aurora y trae la luz del día. En otras ocasiones recibía también el nombre de Eósforo o la antorcha de aurora. La figura del diablo del cristianismo primitivo se parecía más a la concepción judaica del mismo, en el que el diablo es visto más bien como un engañador, un calumniador y estafador, ¿no? En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se dice que el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. En muchas ocasiones también vemos la figura del trickster como un diablo. Sí. Sería, digamos, su maldad en algunas ocasiones es más bien anecdótica, es como un personaje de la cultura popular, y en otras ocasiones pues ya va creciendo en gravedad. Con el paso de los años, esta figura del diablo fue modificando su estatus y pasó de ser un simple estafador a tomar dos posiciones opuestas que fueron a confluir en la idea que hoy en día se conserva en algunos sectores de él. El cristianismo posee una debilidad argumentativa, y esta es que si su Dios es amor, la existencia del mal se vuelve un serio problema a resolver. San Agustín resolvió este nudo afirmando que el mal no es otra cosa que la ausencia del bien, o sea que el mal no existe por sí mismo. Esta visión de lo maligno pervivió entre la gente culta a lo largo del medievo, que consideraba lo malvado como una falta de bien, por lo que, en extensión, el poder del diablo no podía consistir en otra cosa que en la capacidad de crear alucinaciones, engañar y perturbar a la gente. Y en ningún caso su poder podía equipararse ni en lo más mínimo al de el Dios cristiano. Pero esta idea, esta, entre comillas, inofensividad del diablo, o que su poder se reducía a causar alucinaciones en gentes crédulas, pues era una idea propia de la gente culta, mientras que el pueblo llano, por así decirlo, ajeno a lo que se hablaba en las esferas de la filosofía, adoptó con el tiempo una visión maniqueísta de la religión cristiana. Esta visión más heterodoxa y nunca uniforme, porque pues, como ya hemos visto en otros programas, en la Edad Media pues, hubo un caldo de cultivo para el pensamiento heterodoxo cristiano en muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues estos sectores concebían al diablo como la contrapartida divina de Dios, con un poder como mínimo equiparable al suyo en muchos casos, y al que se podía acudir a pedirle determinados favores si se conocía cómo y qué ofrecer para ello. Durante la Edad Media, sin embargo, la magia formó parte de la vida cotidiana, sin causar grandes desarreglos. En los siglos VII y VIII se introdujo el crimen de maleficium en los códigos de los nuevos reinos teutónicos, tal y como había ocurrido con el código romano anteriormente. Pero, aún así, en aquella época solo eran castigadas por maleficio aquellas prácticas mágicas que infligían daño a las personas y a las cosas, es decir, se perseguía el daño causado. Esta situación cambió hacia mediados del siglo XV. En esta época, las epidemias, pues, fue una época de epidemias, revueltas y de una cierta crisis del sistema feudal, dio lugar a los primeros juicios de brujería, ¿no? A las primeras descripciones del aquelarre, pues como lo conocemos, ¿no? Como una adoración al diablo, y el desarrollo de una doctrina sobre la brujería como una adoración al demonio. Por lo tanto, convirtiendo a la brujería en una nueva herejía que había que perseguir. Pues ya se había perseguido a los musulmanes, se había perseguido a los judíos y antes que a ellos se había perseguido a los cátaros, que compartían la visión esta maniqueísta de que el poder del diablo era equiparable al poder del Dios cristiano. Y bueno, pues la herejía que se creó fue la de la brujería. La brujería se consideró el máximo crimen contra Dios, obviamente contra el Dios cristiano, pero también contra la naturaleza en sí misma y contra el Estado. Entre 1435 y 1487 se escribieron 28 tratados sobre brujería, que culminaron con la publicación en 1486 del tristemente célebre Maelus Maleficarum. Y bueno, pues también hubo la bula papal sobre la cuestión, la Summis Desiderantes, en 1484 de Inocencio VIII, que señalaba la brujería como una realidad a combatir, ¿vale? Hasta este momento la brujería, y así consta en el Canon Episcopi, si no recuerdo mal,
eran alucinaciones de viejas, además locas. Y no es que yo use este vocabulario porque lo quiera, era el concepto que se tenía en la época. Eran pues personas que no estaban bien de la cabeza o por la debilidad femenina, pues era otra cosa que se consideraba en la época, ¿no? Que las mujeres no estaban bien de la cabeza o que eran débiles y por lo tanto el diablo tenía influencia en ellas, pero las hacía soñar, como si las hacía alucinar, y todo el tema del vuelo de las brujas y tal era eso, un sueño, una soñación o una fantasía. Pero bueno, en todo caso, y a pesar de que ya se habían dado estos pasos adelante hacia la persecución de la brujería, solo después de mediados del siglo XVI, coincidiendo con las décadas en las que los conquistadores españoles subyugaban a las poblaciones americanas, la iniciativa de la persecución pasó de la Inquisición a las Cortes seculares y se produjo el disparo en la cantidad de juicios y ejecuciones por brujería, que ya se perseguía como tal, en lugar de perseguir a los daños causados, ¿no? O sea, ya no te perseguían porque habías envenenado algo, porque habías hecho daño a alguien, sino simplemente por ser bruja, porque esto implicaba un culto a la figura demoníaca. Pues antes de que los vecinos empezaran a acusarse entre sí o de que comunidades enteras fueran pues presas de estos pánicos que hubo en la época, hay que considerar que tuvo lugar un determinado adoctrinamiento sostenido en el que las autoridades, pues primero las eclesiásticas y luego las civiles también, expresaron públicamente su preocupación por la propagación de las brujas, llegando a desplazarse a los pueblos para explicar pues qué eran las brujas, cómo actuaban e ir recopilando nuevas acusaciones para alimentar este tema. De hecho, una de las primeras tareas de la imprenta fue alertar al público sobre los peligros que suponían las brujas. Los juristas, magistrados y demonólogos, frecuentemente encarnados en la misma persona, fueron quienes más contribuyeron a esta persecución, ¿no? Fueron quienes sistematizaron los argumentos, respondieron a los críticos y perfeccionaron poco a poco la maquinaria legal que hacia finales del siglo XVI pues dio un formato a los juicios, ¿no? Que es lo que hace que en diferentes regiones veamos las mismas respuestas, ¿no? Un estándar, por así decir. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que tanto las naciones católicas como las protestantes, que estaban en guerra entre sí en todos los demás aspectos, tuvieron una unión en este aspecto y compartieron argumentos para perseguir la herejía de las brujas, ¿no? La herejía de la adoración al diablo. Pero, si bien es cierto que la Iglesia Católica inició las persecuciones por herejía, llegó un momento en el que las persecuciones se convirtieron también en un instrumento de poder, no tanto para castigar crímenes reales como para forzar un adoctrinamiento de acuerdo a sus intereses más allá de la religión, regulando lo que se podía o no se podía hacer. En este contexto, aunque nosotros como paganos normalmente nos interesa más la realidad de las prácticas detrás de la brujería real, de la época, pues no podemos obviar que en la mayoría de ocasiones detrás de las persecuciones, juicios y castigos ejemplares, lo que se hallaba era la negación de ciertas libertades públicas y privadas de la población, ¿no? El miedo a la transgresión o a la sublevación de clases. En este aspecto, por ejemplo, Carlo Ginzburg señala que si nosotros quitásemos el elemento mágico a los aquelarres que se describían en la época, pues no dejaban de ser reuniones de campesinos que se comportaban de formas más o menos licenciosas, atreviéndose, por ejemplo, a pensar en banquetes en tiempos de hambre. La promesa de servir al diablo no deja de ser un cambio de amo que, bueno, pues en aquel momento implicaba pues tener un amo que al menos te iba a dar algo a cambio de tus esfuerzos. Y en general pues un acto de rebeldía temido por las élites del momento y élites posteriores que también veremos, ¿no? También, por ejemplo, en las colonias, la población negra, que era esclava en su mayoría, se asoció fuertemente al demonio y a cultos demoníacos. Y de hecho, algo de esto aún se conserva hasta nuestros días. Bueno, ahora ya porque no sé, se ha relajado un poco el tema en este aspecto, pero hace unos años si hablabas de vudú o de santería, automáticamente había un nexo con el demonio, ¿no? Ahora ya poco a poco pues vas viendo que no hay diferentes tipos de vudú, diferentes tipos de santería, religiones afroamericanas, pero ha sido una cosa, un vínculo muy fácil que nos viene de esa época, ¿no? Esta relación con el demonio, esta asociación de la rebeldía con los esclavos, con las brujas, no es tan importante para el estudio de la brujería en sí, bueno, para el estudio de la brujería de la que normalmente hablamos aquí con una base pagana, pero sí es importante para entender el pensamiento satánico, ¿no? En el que con frecuencia Satán será visto como un libertador o un ejemplo de rebeldía, un modelo a seguir hasta cierto punto. Allí donde el poder institucional impone un orden que se pretenderá natural, los rebeldes a este orden establecido recibirán las etiquetas de satánico o, como hemos oído con más frecuencia, de ir contra natura, ¿no? Y por supuesto de ser los malos de la película, ¿no? De ser malvados. Por ello,
Jules Michelet, al escribir La bruja en 1862, presentó a la bruja como una rebelde y una revolucionaria, al mismo tiempo que como una víctima. Esta publicación causó revuelo en su época, pero por esta línea la brujería satánica, entre comillas, pues cuenta hasta la fecha con adeptos y simpatizantes, especialmente entre los románticos del siglo XIX, que propagaron una versión positiva de la rebeldía y de los antihéroes. En la actualidad, la visión de la bruja rebelde también está bastante presente en el paganismo actual, si bien en no pocas ocasiones constituye un anacronismo o una proyección de nuestros valores hacia el pasado, ¿no? Por ejemplo, incluso Michelet no aprobó en su momento la emancipación femenina, a pesar de lo que escribió. Y bueno, pues cada época tiene estas connotaciones, ¿no? En otros ámbitos, sin embargo, la rebeldía en sí sigue siendo aún vista como una falta terrible y diabólica. Por ejemplo, entre los predicadores evangelistas radicales, ¿no? Entonces llega un momento en el que hay que escuchar el discurso y ver, porque hay discursos en los que realmente cualquiera es satánico. Pokémon es satánico. Nosotros, por supuesto, al hacer este programa y al hacer un programa que hable de las líneas ley, por ejemplo, también es satánico. Obviamente, ¿cómo no? Y bueno, el adjetivo de satánico pues es una acusación amplia que se puede dirigir a cualquier cosa. A cualquier cosa, efectivamente. Aparte de este tema más o menos relacionado con el pueblo llano, con el proletariado, existió también un satanismo aristocrático, ¿no? Por ejemplo, que fue presente en la corte de Luis XIV, en la que se confesaron, por ejemplo, abortos, envenenamientos, elaboración de filtros amorosos, incluso la realización de misas sacrílegas y algún que otro sacrificio. Estas brujas también fueron castigadas, algunas de ellas con la muerte, pero ya se enmarca en otro contexto, ¿no? Esto está dentro del mundo de las intrigas palaciegas, al servicio del poder y no en su contra. No es una rebeldía contra el poder, sino en todo caso pues un entretenimiento pues de gente ociosa. Y bueno, después de toda esta explicación histórica, ahora volveremos para hablar de los tipos de satanismo que existen, el satanismo teísta, el satanismo ateo, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con más Diabólicos. De los tiempos de tu oscuridad he regresado a buscar un don para la humanidad y no pronuncias mi nombre aunque bien sabes quién soy. De tu soberbia y tu odio el reflejo alimentado soy. Se refleja y me da poder. Fluyo a través de las vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la puerta del mal y el bien. Ven hacia mí y déjame morar en ti. Soy el deseo y oscuro que hay en ti. Compro tus sueños por tu alma, tu Dios, cuánto va. Soy el que soy, el portador de
soy el que soy, el portador de Y volvemos para hablar ahora de los tipos de satanismo que existen, el satanismo teísta y el satanismo simbólico. Antes que nada me gustaría decir para todos nuestros oyentes que la canción que acaba de sonar es Astaroth del grupo Mago de Oz, y la que está sonando de fondo en este programa es el Trino del Diablo de Giuseppe de Tartini. Esta obra fue compuesta en el siglo XVII y tiene una historia muy interesante detrás, y es que Tartini era un músico tan obsesionado con el violín que llegó a obsesionarse tanto que un día soñó que el diablo se le aparecía. Tartini lo describía como el ser más bello y más magnífico que había visto nunca. Y entonces Tartini le propuso un pacto, que él le diera la capacidad de tocar el violín mejor que nadie y a cambio le entregaba su alma. El diablo aceptó y entonces le cogió el violín de Tartini y empezó a tocar esto que está sonando ahora mismo. Y Tartini, nada más despertarse de ese sueño, cogió una partitura y lo compuso todo lo que recordaba de aquel sueño. Decir que el pobre Tartini, cuando se iba a la tumba, aún se lamentaba porque lo que él compuso, considerado hoy en día como una de las piezas más difíciles para el violín, no era ni la mitad de bello, ni una infinitésima parte bello de lo que él había escuchado en su sueño. Así que si alguien quiere escucharla entera, la verdad merece la pena porque es una obra preciosa. Pero bueno, ahora nos vamos a poner algo más diabólicos, como ya he dicho, y nos vamos a conocer los tipos de satanismo. Y es que el satanismo no es un movimiento unificado y que obedezca a una única organización. No, estas paranoias de una única secta satánica creo que no tienen mucho que ver con la realidad del satanismo. Existen muchísimas formas de satanismo y muchas de ellas son solo concebidas por algunos individuos o por pequeños grupos independientes que no dependen de cualquier organización. Aún así, podemos dividir el satanismo en los siguientes tipos: satanismo teísta, también llamado satanismo tradicional o diabolismo, y satanismo ateo o simbólico. Empezaremos con el satanismo teísta. El satanismo teísta es también llamado diabolismo o satanismo tradicional y parte del fundamento de que Satán es una entidad real a la que se le puede rendir culto y, a cambio, este nos ofrece sus favores. Este satanismo es también llamado tradicional porque cumple con la idea que todos tenemos de lo que es la adoración al diablo. La historia del satanismo teísta, como el culto de adoración al diablo, comienza, curiosamente, gracias a los cristianos. Y es que en la Alta Edad Media el diablo no fue una de las grandes preocupaciones, como ya mi compañera Baeli ha dicho. Pues antes que los adoradores del diablo preocupaban más otras cosas como los rastros de paganismo, las herejías e incluso más adelante la llegada del Islam y siempre el presente judaísmo. No fue ya hasta la Baja Edad Media cuando la idea de culto del diablo se fue perfilando y tomando fuerza en las mentes de las élites culturales de la época. La magia hasta finales de la Edad Media y en la Edad Moderna no fue excesivamente perseguida, aunque ya se habían dictado diversos concilios y como ya ha comentado Baelia, en lo que pues el maleficium, por ejemplo, era penado si hacía daño. Aún así, el primer juicio y proceso de brujería en que se relaciona a la acusada precisamente de asociación con el diablo tuvo lugar en Irlanda en 1324 o 1325, la fecha no está clara. Pero no fue hasta la bula de Summis Desiderantes Affectivus, del propio Inocencio VIII, que efectivamente ya se crea esta imagen, ¿no?, de la bruja, como algo, la brujería como algo a combatir y como un culto ordenado satánico, efectivamente, que estaba en contra de todo el orden establecido. Con la llegada de la creencia en las brujas como un verdadero mal a combatir, surgieron las diversas formas de demonología en contraposición a la ya existente angeología, que pretendía organizar y etiquetar todo el conocimiento que existía sobre los ángeles, pero la demonología hacía lo mismo con Satanás y sus huestes infernales. La demonología fue la rama del conocimiento que terminó de dibujar la idea que se tenía de lo que era el culto al diablo, cómo se realizaba, qué se hacía y quién participaba en él. Además de esto, los diversos tratados demonológicos crearon toda la iconografía satánica que continúa hasta nuestros días. Aquelarres, orgías, misas negras, la mujer desnuda como altar, todo eso ya se escribió hace muchos años y curiosamente a manos de cristianos. Entre los tratados más famosos encontramos el Malleus Maleficarum, ya mencionado, escrito por los dominicos James Sprenger y Henry Kramer, y el Pseudo Monarchia Daemonum de Johann Weyer y la Demonomania, de Jean Bodin.
Esta fiebre demonológica, la verdad es que fue compartida por muchos intelectuales de la época como Bacon, Kepler, Galileo, Shakespeare, Pascal, incluso el propio Descartes. La brujería, de hecho, se convirtió en uno de los temas de debate favorito entre las élites intelectuales y fueron muchos los que escribieron panfletos y demonologías diversas. Es interesante destacar que en gran parte los libros de demonología bebían de los grimorios, unos libros de magia que por la época circulaban entre las élites eclesiásticas y nobles. Hay que decir que la gran mayoría de grimorios se pueden datar hasta como muy temprano a la Edad Media, pero muchos de ellos son herederos de tradiciones más antiguas. Grimorios como las clavículas de Salomón, el Gran Grimorio o el libro de San Cipriano fueron libros de magia ceremonial que influyeron enormemente en la redacción de las diversas demonologías. Un ejemplo de esto lo veremos en la obra de Jacques... Ay, perdón, que he perdido el guión. Gracias. De Jacques Auguste Simon Colin de Plancy, con su Dictionnaire Infernal, como se diga en francés, yo lo pronuncio en inglés porque soy así de chulo, que ya escrita en el pleno siglo XIX, pero aún así era heredera directa de toda esta tradición mágica de la Edad Moderna y los tratados demonológicos anteriores. Todo este cúmulo de cultura, proveniente de diversas fuentes, grimorios, demonología y la propia superstición, fue la que configuró la imagen de lo que era el culto al diablo. El culto básicamente consistía en un pacto con el diablo en el que se humillaba la imagen de la cruz y todo lo que fuera cristiano y se renunciaba a esa fe, para así, mediante la celebración de aquelarres y misas negras, pues que eran unas parodias invertidas de lo que era la misa cristiana básicamente, obtener los poderes y beneficios que el diablo daba a sus súbditos. Todo el satanismo teísta consistía en un contraculto cristiano en casi todos sus aspectos, en el que se hacía gala de todos los pecados en su máxima expresión. Básicamente hacían gala de una falta de moralidad absoluta y una degradación ética en todos sus sentidos. No hay que olvidar que todo lo que se atribuía a los satánicos era lo peor de lo peor, como canibalismo infanticida, coprofagia, necrofilia, cualquier barbaridad que se nos pueda ocurrir, esto era atribuido a brujas y a los adoradores del diablo. En un origen, el satanismo no se practicó como una adoración al diablo hasta que éste fue claramente inventado por aquellos que curiosamente intentaban destruirlo. Todo ese conjunto de imaginería fue calando poco a poco en todos los estamentos sociales y fue entonces cuando el culto al diablo comenzó a tener verdaderos acólitos que renunciaban a su fe cristiana y ofrecían su alma a cambio de los favores que su nuevo señor les pudiera ofrecer. El satanismo posee la característica de que no es para nada homogéneo, por lo que los diversos fenómenos que han surgido a lo largo de la historia, que podemos encasillar como diabolistas, son confusos y en muchas ocasiones están íntimamente ligados a actos de rebeldía cultural e ideológica más que verdaderamente un culto al diablo. Entre estos fenómenos podemos encontrar curiosidades como el Hellfire Club, que era un club de aristócratas fundado por Francis Dashwood, que no tiene nada que ver con nuestro Francis, al que queremos un montón y les saludamos desde aquí. Bueno, pues este hombre, Francis Dashwood, vivió en el siglo XVIII y de alguna manera pues se cree que en este Hellfire Club cometían diversas actitudes inmorales y, según algunos, satánicas. Es curiosamente una de las anécdotas que más relevancia tiene, pero nunca fue esclarecida del todo. También existen diversos personajes históricos que contribuyeron a la historia del satanismo, como, por ejemplo, Urbano Grandier, que era un sacerdote católico con una actividad sexual bastante fuera de lo común, que escribió y firmó un pacto con el diablo, él mismo, de su propio puño y letra, y es un documento que es muy interesante observar si lo queréis buscar, Urbano Grandier, en Google, veréis el pacto que efectivamente él escribió de su puño y letra, y curiosamente firman los demonios, ahí con sus firmas extrañas, y es un documento que aún se conserva, es un documento que aún existe, y la verdad, como mínimo llama la atención porque es de los pocos pactos al diablo que se conservan escritos. Y es con el transcurso de los años cuando ya llegamos al siglo XIX, una época en la que el romanticismo, como ya ha contado Baelia, impregnó a la figura de Satán con un aire de rebeldía. Lucifer, según algunos, o el nombre de Satán, según otros, es otra entidad aparte, ya hablaremos de él más adelante, cobra entonces esta capacidad prometeica, tiene este papel salvador. Es entonces cuando el papel del satanismo, como una rebeldía de las clases bajas, o no tan bajas, al poder eclesiástico y al orden moral se le sumó también el rol de la rebeldía intelectual. El satanismo y la historia de Lucifer, rebelándose contra Dios, adquirió un papel prometeico para muchísima gente. Esta nueva imaginería satánica fue la semilla de lo que hoy conocemos como el satanismo ateísta o simbólico. Pero antes de explicar en qué consiste este satanismo, es importante aclarar qué es y cómo se concibe hoy el satanismo deísta. En la actualidad existen multitud de grupos, todos ellos de orígenes diversos,
hay algunos que claman ser muy antiguos, otros que claman ser muy nuevos. No hay consenso al respecto. Ya digo, hay tantos satanismos como satanistas quiere haber en el mundo. Y de algunas encontramos de todo entre sus prácticas, ¿no? Hay gente que rinde culto de una manera más organizada, sistematizada y estructurada, más o menos a imagen y semejanza de lo que las órdenes esotéricas existentes tienen, para hacernos una idea de lo que la Golden Dawn podría ser, o la Astrum Argentum, cosas así. Pero también existen grupos totalmente caóticos y anárquicos que no obedecen absolutamente a ninguna estructura ritual y cultural, hacen lo que les sale. No está de más afirmar que algunos de estos grupos pueden ser considerados sectarios, claramente, y los hay que caen, obviamente, en actividades criminales. Entre los grupos más famosos que podemos encontrar de satanismo teísta que se da a conocer públicamente, encontramos la Orden de los Nueve Ángulos, una orden que, sin duda, si leéis sus textos, podéis calificar de sectaria, extremista y probablemente criminal. Otra, el Templo de Set, de la que ya hablaremos más adelante, fundada por Michael Aquino, que tras pertenecer a la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey, decidió irse. Y otros grupos que, si tecleáis por internet Theistic Satanism en inglés, creedme que vais a encontrar de todo. También os voy a decir que quizá encontréis cosas que no os gustan, porque en este mundillo hay cosas muy oscuras. Pero bueno, debido a toda esta historia de este culto al diablo generado por los propios cristianos, surgió otro tipo de satanismo, que es el satanismo ateísta y simbólico. Y es que el auge del ocultismo en el siglo XX, con figuras tan marcadas como Aleister Crowley, del que se han dicho muchísimas cosas positivas y negativas, un día tenemos que hablar de él, Baelia, o sea, sí o sí. Un día nos mojaremos y hablaremos de Crowley. De alguna manera hizo que el satanismo tradicional, ¿no? El hecho de que se criticara a Aleister Crowley por adorador del diablo y un montón de cosas, esta idea de satanismo pues tuvo un auge importante de cara al público. Autores también como Charles Baudelaire y sus letanías de Satán, o las ilustraciones de William Blake al poema de John Milton del Paraíso Perdido, hacían que el diablo ya fuese tomado más como un héroe trágico que representaba la luz de la razón. Aquí es entonces cuando en pleno siglo XX aparece un personaje famoso en el mundo del oculto y la magia, Anton Sándor LaVey. Este personaje, Anton LaVey, cuyo verdadero nombre era Howard Stanton LaVey, que de origen ruso y ucraniano, si no recuerdo mal, fue un músico e ilusionista y se cree que fue uno de los amantes de Marilyn Monroe. De hecho, en uno de los locales que trabajó él, efectivamente Marilyn Monroe pues allí actuaba y se cree que Anton LaVey pues pudo tener algún affair. Curiosidades así, de prensa rosa del ocultismo. Y bueno, este hombre desde su juventud estuvo muy interesado en el ocultismo y la filosofía. Y esos intereses y la atracción que él sentía, digamos, hacia el lado oscuro, hicieron que gestara la idea de lo que sería, sin duda, la fundación de lo que hoy conocemos como el satanismo ateo simbólico. El 30 de abril, la noche de Walpurgis, para ellos, de 1966 empezó la era satánica, el año 1 de la era satánica, y Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán en California, denominándose a sí mismo como el Papa Negro. Pero a diferencia de todos sus predecesores, Anton LaVey fundó una nueva religión que nada tenía que ver con el satanismo tradicional más allá de la simbología compartida y el nombre, en principio. Pues sus fundamentos son puramente ateos y filosóficos. La Iglesia de Satán considera que los ideales cristianos han oprimido la verdadera naturaleza del hombre y que, debido a esto, la gente ha vivido atemorizada y ha negado su animalidad, lo que les hace ser verdaderos, es decir, ser animales. Inspirados por la filosofía de Nietzsche y partícipes de un darwinismo social bastante criticable, todo se ha de decir, que busca derribar a todos aquellos que sean débiles, la Iglesia de Satán niega la existencia de cualquier Dios y de cualquier entidad denominada Diablo o Satán. Para el satanista, él es su propio Dios y toda su existencia debe centrarse en su felicidad y autorrealización. Uno de los ejemplos de su filosofía que resume a la perfección su visión son las declaraciones satánicas y las 11 reglas que le siguen, escritas en la Biblia satánica publicada por LaVey en el año 1969, que Baelia nos va a leer. Las 9 declaraciones satánicas. 1. Primero, Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Segundo, Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Tercera, Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Cuarta, Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos. Quinta, Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. 6. Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos. Séptima, Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras peor, que aquellos que caminan en 4 patas, el cual, por causa de su divino desarrollo intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Octava, Satán representa todos los así llamados pecados. Satán representa todos los llamados pecados mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Novena,
Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Y tras estas van las 11 reglas satánicas de la Tierra que yo lo lanzo. Es interesante reflexionar sobre ellas porque muchos de nosotros estaremos de acuerdo con muchos puntos que aquí se dictan. Aquí vienen. Primera, no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Segunda, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos. Tercera, cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas allá. Cuarta, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Quinta, no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Sexta, no tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada de ella. Séptima, reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Octava, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Novena, no hieras a niños pequeños. Décima, no mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimento. Onceava, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Pues digamos que estas son las tesis que resumen mejor la ideología de la Iglesia de Satán. Y es que además de esta filosofía, la Iglesia de Satán posee también una lista de pecados, pecados entre comillas, que el satanista también debe evitar a toda costa. Estos pecados son interesantes de comentar porque son, primero, la estupidez, segundo, la pretenciosidad, tercero, el solipsismo, que es la creencia de que de alguna manera solo existimos nosotros en el mundo, de que todo lo que existe a mi alrededor es una ficción creada por mi cabeza. El autoengaño hipócrita es otro pecado, el conformismo gregario, la falta de perspectiva, el olvido de ortodoxias pasadas, el orgullo contraproducente y, como no, la falta de estética. Y este además es muy importante porque tiene un sentido mágico, que ahora explicaremos. La Iglesia satánica de Anton LaVey promueve el uso de la magia entre sus miembros, pero como una especie de psicodrama brutal en el que la energía de las emociones puede dirigirse para la realización de determinados fines. Es interesante observar cómo en toda la Iglesia de Satán se utilizan las invocaciones a los cuartos, muy parecido a lo que gente wicana conocerá, efectivamente, al norte, al este, al sur y al oeste. Se utiliza el lenguaje enoquiano y mucho simbolismo heredado de la demonología, como no, al igual que los satanistas tradicionales. Existen dos clases de magia dentro del satanismo, que Anton LaVey hace diferencia de ella en sus libros, en la Biblia satánica y en el libro que, si no recuerdo mal, se llama La bruja satánica. Libro muy recomendable si conseguís encontrarlo, por cierto. Es la magia menor y la magia mayor. La magia menor es aquella que hace uso del glamour y el encanto personal del individuo para conseguir de manera aparentemente mágica cualquier cosa, desde los favores de alguien hasta algún determinado objeto de valor. Esta magia es altamente practicada por los satanistas, pues consideran que parte de su poder satánico reside en ella. Por eso lo de la falta de estética se considera un pecado satanista, porque no puedes tener glamour si efectivamente vas hecho un guiñapo. Así que eso es importante para un satanista, curiosamente, ¿no? El hecho de tener encanto personal. Así que vigilad, que alguno pueda ver. Bueno, la otra magia efectivamente es la magia mayor, que es la magia que usa toda la ritualística que hemos comentado. Es interesante observar la paradoja que se crea en el satanismo simbólico a la hora de ser practicado, pues una de las cosas que Anton LaVey afirma en su Biblia satánica es que es preciso, y además muy necesario, creer a pies juntillas todo lo que ocurre en el ritual, por lo que hay un momento de autocontradicción en el que el mago satánico, por muy simbólico que sea, efectivamente hace lo mismo que el adorador del diablo, es decir, creer en Satán y trabajar con sus fuerzas. De hecho, este punto ahora vamos a llevar que ha llevado a muchos practicantes del satanismo simbólico a volverse al satanismo teísta. Bueno, tras la aparición del satanismo ateo simbólico y su rápida difusión por los medios, pues Anton LaVey ha influenciado a artistas tan mediáticos como Marilyn Manson. De hecho, Marilyn Manson es reverendo de la Iglesia de Satán. De hecho, es un reverendo por título honorífico, pues se considera que su música difunde los valores de este grupo. También tuvo una vida altamente polémica este señor, Anton LaVey. Incluso se cree que colaboró con Polanski en La semilla del diablo y demás. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo creo que algo hubo ahí porque, si no recuerdo mal, hasta se le puede ver en un fotograma. Bueno, lo dicho, pues a partir de la aparición de este satanismo simbólico surgieron un montón de grupos que se proclamaron adeptos a este tipo de ideología.
Y la idea del satanismo como una forma de autocomplacencia que considera lo demoníaco un símbolo de rebelión contra la moral gregaria y obediente funcionó tremendamente bien y fue la fórmula que hizo proliferar un montón de grupos que hoy en día denominamos satánicos. Curiosamente, y debido a la práctica mágica, como he dicho antes, muchos de estos grupos han ido focalizándose de nuevo en el satanismo diabolista. Un ejemplo de esto es el Templo de Set, que es una escisión de la Iglesia de Satán fundado por Michael Aquino. Este señor, digamos que un día tuvo una revelación en la que Set se le apareció y Set le dijo que detrás de Satán estaba él. Explica un poquito quién es Set. Sí, Set, el dios de la confusión y de la destrucción egipcio. Efectivamente, este señor está haciendo un ritual y se le apareció este dios egipcio, el dios que, bueno, pues que como ya sabemos, mató a Osiris y lo puso en un ataúd y lo despedazó y lo mandó a tomar espárragos por ahí, en Egipto. Pues efectivamente este señor tan amable llamado Set se le apareció a Aquino y le dijo: tienes que fundar una cosa nueva porque aquí no me siento cómodo, porque el verdadero demonio que hay detrás de Satán soy yo mismo. Y bueno, pues entonces, digamos que a partir de ahí Michael Aquino fundó el Templo de Set, que por cierto está organizado en órdenes. Y tiene órdenes muy interesantes, como la Orden del Trapezoide o la Orden del Vampiro, que cada una de ellas se focaliza en trabajar diferentes aspectos del ser. Por ejemplo, la del vampiro se trata trabajar más el encanto personal, lo que denominaría la BI la magia menor. Hay otras que se focalizan más en la magia ritual, otras que se focalizan más en aspectos más mundanos, pero la verdad es que su organización interna es muy curiosa. Y a modo de dato, hay más adoradores del Templo de Set en países no anglosajones que en los países anglosajones en Europa. Los países de habla inglesa en Europa son más de la Iglesia de Satán, que no acepta tampoco, pues digamos, gente fuera de lo que es Estados Unidos. Aunque aún así hay grupos que, digamos, comparten absolutamente la misma ideología que la propia Iglesia de Satán y están fuera de Estados Unidos. Otro grupo que se extinguió de la Iglesia de Satán, pero aún así sí que mantienen contacto y sí que mantienen amistad, son el Templo del Vampiro, que se focaliza en la figura del vampiro y de cómo el individuo puede llegar a convertirse en uno de ellos. Sin embargo, hay otros grupos que mantuvieron esta ideología atea, pero que renunciaron por completo al darwinismo social que la Iglesia de Satán promovía. Uno de estos grupos, del que él ya nos va a hablar, es muy interesante, es el The Satanic Temple, además de Estados Unidos. ¿Qué nos cuentas, Baelia? Bueno, pues este grupo son satanistas simbólicos que se han hecho famosos por algunas acciones que han llevado a cabo, como por ejemplo distribuir panfletos sobre satanismo simbólico entre las escuelas, o ofrecerse para hacer una estatua de bronce para el Capitolio de Baphomet. O sea, ellos se ofrecieron. Lo que pasa es que el templo el Satanic Temple, ¿no? Se trabaja mucho para denunciar que no están en un estado laico, ¿vale? O sea, para denunciar que no hay una verdadera distinción entre religión y política en Estados Unidos más. Entonces, que para ellos están organizados como una iglesia y por lo tanto reclaman todos los derechos que una iglesia puede tener en Estados Unidos, entre ellas pues poner pancartas para felicitar las Navidades, por ejemplo, o las vacaciones, y esto, ¿no? Pues poner estatuas o poner lo de los panfletos, ¿no? Distribuir los panfletos. Claro, como muchas personas paganas o no paganas llegan a la contradicción, ¿no? En plan de que nos defendemos mucho, de que el paganismo no tiene nada que ver con el satanismo y tal, no sé qué. Ellos han sido muchas veces criticados. Entonces es interesante porque en diciembre del año pasado, The Will Hunt les hizo una entrevista acerca de qué relación tenían ellos con el paganismo, ¿no? Entonces, la respuesta del portavoz del Pagan Temple fue que para un pagano o cualquier otra religión minoritaria participar abiertamente en los esfuerzos por distanciarse del satanismo solo sirve para afirmar la noción equivocada de que el satanismo es sinónimo de crueldad, depravación absoluta y el mal. Como Satanás de una manera mitológica, nosotros nos oponemos a la autoridad del Dios de la Biblia. De hecho, y sigo la cita, de hecho, sentimos que nuestras campañas abrazan el más alto de los llamamientos morales, desde los derechos de los homosexuales a los derechos de la mujer, incluyendo la protección de los niños contra el abuso institucional. En cada uno de estos casos luchamos contra la corriente principal de pensamiento religioso regresivo. Creo que al abrazar el satanismo representamos a otra fase en el crecimiento social de nuestra civilización. Este es otro paso para asegurar que cada individuo es juzgado por sus acciones reales en el mundo real, libre del temor de la persecución de los crímenes simbólicos o pues, lo que podemos considerar blasfemias.
Si nuestro pasado nos ha enseñado algo, es que el más cruel de los actos no fue llevado a cabo por minorías religiosas secretas, sino por parte de los cazadores de brujas, cuya paranoia les permitió imaginar esas minorías actuando deliberadamente contra el bien común. Entonces, lo que nos encontramos con el Satanic Temple es un tipo de organización que no está realmente por el tema de ritualística, ¿no? También hay que tener en cuenta qué visión de la brujería tenemos nosotros. O sea, están claramente, aunque usen el nombre de Satán, están claramente posicionados en esta lucha, ¿no?, contra el poder establecido desde las élites y pues corrientes de pensamiento claramente regresivas, ¿no? No podemos olvidar por eso que existen otro tipo de satanismos. O sea, no estamos... el tema no es ni todos los satanistas son entre comillas buenos, ni todos son entre comillas malos. Por supuesto, no todos los satanistas son criminales, pero esto no hace que no existan. Efectivamente. Criminalidad adentro. Y bueno, pues es un tema que a lo mejor la idea es irlo mirando caso por caso, o no, si salimos corriendo a la que escuchamos la palabra pagano, o satánico, pues no nos vamos a enterar de lo que hay allí, ¿no? Entonces, con prudencia y con criterio personal sería asomarnos a cada caso cómo va. Bueno, y exactamente, lo que dice Valeria tiene mucha razón, ¿no? Y a modo de conclusión, yo quería hacer un apunte sobre dos cosas. En primer lugar, es que el satanismo y su historia van ligadas, obviamente, a toda la tradición mágica occidental, y la mayoría de paganos modernos, seguidores de alguna de sus formas, influenciadas por la magia ceremonial, por ejemplo, comparten mucho más con el satanismo y sus estructuras de lo que a simple vista podría parecer. Es curioso, ¿no?, como aparte de incluso parecidos ideológicos que podemos tener con el satanismo de la Bey, ¿por qué no? Sí, a mí si vienen a mi casa y me molestan en mi casa, no trataré cruelmente, pero creo que tendría derecho a ello. Pero te tocará las narices, efectivamente. Y oye, a mí la gente me cuente sus problemas, que se preocupe antes si realmente quiero escucharlos. Porque a veces ocurre, es real, aquí no le ha pasado que le llega una persona que le cuenta su vida y oye, yo también tengo problemas. Pero bueno, al margen de esto, es cierto que pues tanto la Wicca como el satanismo tienen un punto en común de referencia, que es Aleister Crowley, por ejemplo, y es interesante, ¿no?, resaltarlo porque, oye, de todo se puede aprender. Y el satanismo tiene muchas cosas que enseñarnos, y además verdaderamente buenas, si sabemos leer con criterio. Hay crímenes dentro y fuera del satanismo. El satanismo es una cosa que efectivamente conduce, digamos, a ese tipo de moralidad. No olvidemos que el príncipe de las tinieblas es engañador, como dirían los cristianos, pero de alguna manera hay otros tipos de satanismo muchísimo, como aquí el de Satanic Temple o incluso la iglesia de Satán de la Bey, que obviamente ofrecen un código ético que, visto con cierta perspectiva y siempre con un ojo crítico, nunca hay que olvidar que hay ideas detrás de la Bey que obviamente podrían catalogarse como nazis, para que engañarnos, o incluso ideas del Satanic Temple que quizás tampoco estamos de acuerdo. Pero nunca hay que apartarlos porque detrás de todo eso sin duda puede haber una sabia lección de todo tipo, mágica o no mágica, o sencillamente quizá, mira, es interesante ver cómo unos satánicos a veces nos han ganado en tema de tolerancia religiosa. Porque ellos no tienen miedo a veces de mostrarse tal y como son, y curiosamente nosotros en teoría somos más y seguimos teniendo miedo. El otro punto importante es que no me quiero dejar para nada, es que hay una corriente que no he nombrado porque por sí sola ya da para un programa entero, que es el luciferismo. El luciferismo es una rama del satanismo en algunas ocasiones, en otras los luciferinos no se consideran a sí mismos satánicos, que de alguna manera da para mucho porque está muy ligada a movimientos esotéricos, también está muy ligada al gnosticismo, está muy ligada a una concepción de Lucifer como el portador de luz, es decir, el verdadero Dios en contraposición a un Yahvé demiurgo que es el Dios maligno, etcétera. Este tema lo podemos tratar tranquilamente en un programa mucho más adelante y ya llegará. Así que ahora, damas y caballeros, nos toca despedirnos. Y aquí termina nuestro programa de hoy y esperamos, como no, que haya sido de vuestro agrado y que os guste, pues, todo lo que hayamos dicho. Y si no, pues oye, mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Desde el equipo de Música Pagana, como no, agradecemos la labor técnica de Xavi Casas y a Sardañola Radio por acogernos tan bien. Damos las gracias a Eris, que hoy
pues le interesaba el tema. Sí, se ha quedado ahí atenta. Me he hecho perder a una página para leérsela a ella. Es verdad. Con eso te lo digo todo. Bueno, no se aportó también. Pero bueno, pues ahí siempre está aquí con nosotros. Y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en este cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox o de los vídeos en YouTube, que un día de estos actualizaremos. Es verdad, es verdad. Madre mía, yo soy encargado de eso, que lo sepáis. Podéis fustigarme a mí. Bueno, no olvidéis, como no, que podéis seguirnos por Facebook, enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com y esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, aquí en Soroño la Radio. ¿Podemos adelantar algo de lo que traeremos? Bueno, podemos adelantar que va a tener relación con el Día de la Mujer. Me parece bien. Así que pues nos veremos para el Día de la Mujer. En Facebook felicitaremos, que menos. Y también deciros que esto esperamos aquí en Encrucijada Pagana, en nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. One, two, three, four. Cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft. Someday I'm gonna go home. Someday